tipo de inversiones te gustan más? ¿Las que generan flujo, las que generan plusvalía, el mix? Yo creo, yo me he convertido a lo largo del tiempo en la filosofía más de ustedes, más del dividendo, más del Ya. flujo. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy día con un gran invitado, Sergio Tiricio, autor de este libro, un libro que personalmente me gustó muchísimo, Un viaje extraordinario, la importancia de las finanzas personales y el camino para alcanzar la libertad financiera, porque toca tópicos que van más allá de la inversión. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, grandísimo Sergio? Todo Muchas bien por aquí. gracias. Adelante, Sergio. Muchas gracias Álvaro, muchas gracias Víctor por la invitación. Me acuerdo hace mucho tiempo hablamos de que estaba escribiendo un libro y me dijiste, ya, pues cuando lo saques te invitamos. Así que yo me demoré más de lo necesario, me tomé mi tiempo y la verdad que agradezco estar acá porque he visto cómo ha crecido tu comunidad, una linda comunidad relacionada al mundo de las finanzas, de la inversión, que es una pasión que compartimos. Así que también nosotros en Patrimon lo hemos podido invitar a nuestro podcast, así que la verdad que feliz de colaborar y hablar de estos temas que a todos los que por lo menos consumimos este contenido nos agrada tanto y lo estamos buscando siempre. Claro, exactamente. Todos estamos en el mismo barco al final del día. Así Bueno, es. y dicho eso, ¿cuáles son los pasos para alcanzar la famosa libertad financiera? Ah, pero te tiraste Al ahí, tiro, de al golpe, al tiro. tiro, al tiro. Sí, mira, a ver, yo creo, pucha, es que esta cuestión da para mucho Tenemos y yo tiempo. creo, sí, 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 sí. Mira, yo creo que la libertad financiera de cierta manera se ha prostituido un poquito en el último tiempo y yo te diría que pasa algo que es bien interesante al respecto. Nosotros lo podemos ver día a día con los clientes, porque de nosotros todos los días tenemos relación con personas que están buscando objetivos financieros. Y un objetivo que se ha instalado es el de la libertad financiera, pero ¿sabes lo que pasa? Y es que muchas veces la gente busca esta libertad financiera porque existe un dolor, y es el dolor de no estarlo pasando bien en el trabajo, quizás no tener mucho tiempo, quizás porque nos cuesta llegar a fin de mes, y obviamente vemos en un futuro financiero mejor, con libertad financiera, como el gran camino a seguir. Y tenemos por otro lado personas que dicen, no, sabéis que a mí no me interesa la libertad financiera porque a mí me encanta lo que hago, me encanta lo que trabajo y la verdad que yo voy a trabajar hasta que me muera porque me gusta lo que hago. Y obviamente quiero un mejor pasar financiero para tener mayor libertad, mayor tranquilidad. Entonces, yo diría que primero, y parto así en el libro, y por eso te tiré la pelota para el córner, parto hablando de qué es lo que uno busca, qué es lo que uno quiere. Y por lo tanto el buscar o no la libertad financiera es una consecuencia respecto a, ojalá, tener uno mucha mayor claridad de qué es lo que quiere hacer, a qué es lo que se quiere dedicar, y por lo tanto que el dinero, de cierta manera, nos llegue a nosotros porque somos felices haciendo algo y que naturalmente cuando uno está feliz trabajando en algo, haciendo alguna actividad, la plata llega sí o sí. Y lo que obviamente todos queremos es tener más tiempo, más libertad para complementar con las actividades que a nosotros nos gusta realizar como hobby, más allá del trabajo. Y eso yo creo que no es tan fácil de descubrir y es algo que uno con los años, es difícil que a los 18, siempre lo digo, es difícil que a los 18 años cuando uno eligió una carrera tenga Ah, muy claro ese futuro. Uno lo va descubriendo en el camino. Y por lo tanto, yo, de hecho, algo que complemento harto en el libro es el mundo del coaching, del coaching, porque fue algo que me certifiqué ya en mi avanzada edad y que creo que hace una muy buena conexión con todos estos temas financieros, que es descubrir un poco más allá de lo que uno busca y para qué uno hace las cosas. Así que te ah. tiré muchos temas, la verdad, pero creo que por ahí Perfecto. podemos dar inicio a esto de la libertad financiera y cómo llegar a ella. Sí, mencionaste algo interesante que es bueno, dos cosas que se mezclan. Uno, el coaching, porque ambos tenemos formación en coaching y siempre se habla que el primer paso en un proceso, en una meta que uno se establece, es saber hacia dónde quiero llegar y para qué quiero llegar ahí. Y eso justamente es lo que a veces la gente eh, se salta ese paso cuando empieza a construir este camino financiero y es como emprender un viaje sin un destino y al final se vuelve poco eficiente. Entonces, en tu caso, por ejemplo, ¿pensaste en algún momento así?
decir quiero libertad financiera o cuáles fueron los objetivos concretos que te estableciste en algún momento que te llevaron a iniciar este camino? Tremenda pregunta, Víctor. Muy bien, el coach. Eh, y sabes que precisamente hay un cambio enorme en mi manera de pensar al respecto en mi proceso de coaching personal. Yo cuando me certifiqué, uno en el día a día va aplicando todo esto y uno tiene sus compañeros que le hacen de coach. Y yo me acuerdo, fue como esas cosas que uno dice, wow, vi algo que no había visto nunca. Mm, Y yo siempre, desde muy joven, relacionado al mundo de las finanzas, por mi carrera, el tema del dinero me atraía y yo obviamente quería invertir y buscar mayor rentabilidad y un crecimiento patrimonial para tener libertad financiera. Siempre fue mi objetivo, de cierta manera. Siempre haciendo cosas que me gustaban. Yo la verdad que siempre he sido un agradecido de que me he desarrollado en cosas que me gustan, que me apasionan y que por lo tanto yo no sufro por levantarme en la mañana o los lunes en la mañana, no, para mí no es un problema. Eh, y ahí en este proceso de coaching hablamos de este objetivo que era la libertad financiera y llego en esa conversación a que hoy día hago cosas que me encantan. mm, Yo tengo una empresa que se dedica a estos temas financieros, me apasiona, me vuelve loco y algo que quiero que crezca porque creo que hacemos algo muy bueno y porque creo que es de mucho valor y por lo tanto me levanto las mañanas muy contento por este desafío de que es entregar un buen servicio relacionado a todos estos temas. mm, Me gusta hacer clases, yo soy profesor hace mucho tiempo y me encanta dictar clases. Está este tema del coaching, que hago algunas poquitas horas a la semana, pero también le dedico tiempo. Eh, y escribo y además troto, me gusta el running. Y todo eso que hago, lo hago feliz y lo voy a seguir haciendo. O sea, yo no quiero bajar la cortina y dejar de trabajar porque mi trabajo son todas estas cosas que me gustan. Entonces, cuando llego a esa respuesta de que hoy día en realidad hago todo lo que me gusta, la libertad financiera no la necesito, no la busco y en realidad va a llegar por una cuestión natural de que todo lo que estoy haciendo está alineado a mis intereses, a lo que busco, con lo que vibro y por lo tanto lo otro se da como naturalmente. Claro, en ese sentido es muy importante el propósito, porque uno hace las cosas. Hay un concepto japonés que a mí me gusta mucho, que también se toca en el libro, que es el Ikigai. Para las personas que no conocen ese concepto, ¿cómo podrías definir, Sergio, el Ikigai? Sí, el Ikigai es muy lindo porque básicamente lo que contempla este concepto japonés es que uno eh, hay una sincronía entre lo que uno es bueno para hacer, entre lo que uno sabe hacer, o sea, en donde tiene más habilidades, con lo que también el mundo necesita, el mundo requiere y por lo que cual te paguen. Entonces hay una sincronía en donde todo hace que este Ikigai, si uno lo encuentra, todo sea naturalmente. Pues, y un poco lo que les decía recién, si yo tengo ese propósito de que es una empresa que se dedica a educar financieramente a las personas, ayudarla en su planificación, a que estas personas puedan hacer crecer su patrimonio en el tiempo, eso para mí es maravilloso y hoy día es algo que creo el mundo lo necesita. Además, la gente paga por eso. Entonces, hay toda una sincronía que permite que esto sea posible y eso a mí me encanta, lo disfruto y por lo tanto es algo que yo, y es un buen ejemplo, cuando uno dice, bueno, ¿y qué te gusta hacer? No, es que en realidad no he encontrado mi propósito. Bueno, pero trata de descubrirlo en lo que hacen tus fines de semana o en lo que hacen tus días de vacaciones, que es a qué le dedicas tiempo. Y probablemente en esos días de vacaciones te gusta hacer asado y tomar cerveza. Bueno, capaz que ahí hay alguna posibilidad de negocio. Entonces, a eso voy, de que uno tiene que tratar de conectarse con esas cosas que uno lo pasa bien, lo disfruta, y evidentemente tratar de que eso conectarlo con alguna idea de negocio eventualmente. Claro. Importante lo que dice y qué bueno que lo hayas destacado en el libro y que lo estés transmitiendo a toda la comunidad, que es tener bien claro lo que uno quiere y que a veces no es necesario alcanzar a ese punto de libertad financiera, el número, para poder empezar a disfrutar la vida. Yo creo personalmente que es más fácil cambiar tu vida hoy día en un par de años que alcanzar este desafío que toma tiempo, toma esfuerzo, sacrificio, dedicación y todo lo demás. Entonces, es un buen punto de partida definir qué es lo que uno quiere. Generalmente uno no lo tiene muy claro, de hecho, creo que es más fácil darse cuenta de lo que uno no quiere.
¿ya? Y ahí uno va mutando y va viendo ya en realidad esto es lo que quiero y de ahí empiezo a trazar el plan como bien está señalado aquí en el libro y has compartido. Así que bien interesante la misión. Y ya, yo ahora tengo claro qué es lo que quiero, ya sé a dónde quiero llegar, a dónde apuntar, ya puedo enfocar mis recursos, tiempo, dinero, habilidades, todo lo demás para allá. ¿Qué sigue después? Ya sabemos hacia dónde queremos llegar. ¿Cuál es el otro paso? Sí, y ahí volviendo a conectarlo con la pregunta de cómo llegar a esta libertad financiera, nosotros siempre yo diría, en Patrimore hemos optado más por, por, por una libertad financiera parcial, que apunta a lo mismo. Y es, ¿y por qué adoptamos esta mirada? Porque lograr esa libertad financiera no es fácil. Lo hacen ver fácil muchas personas, pero no es fácil. Algo que requiere tiempo, que tiene que uno cumplir muchas características, condiciones particulares. Evidentemente, a una persona que no tiene hijos se le va a hacer más fácil alcanzar una posible libertad financiera respecto a alguien que quizás partió más tarde, que ya tiene hijos, tiene familia, tiene responsabilidades, pagar colegio, etcétera. Entonces, esta posibilidad de una libertad financiera intermedia, que yo siempre lo grafico en ojalá trabajar las mañanas y en las tardes no hacer nada, que en definitiva es lograr una libertad financiera de la mitad de tu sueldo. Ahí en la entrevista que tuvimos con Álvaro en el podcast, un poco tu filosofía apunta un poco a Sí. eso, que me parece genial. Entonces, ahí uno puede tener una mezcla, una forma de llevar la vida que sea más integral, de cierta manera, en donde uno siempre quiere hacer algo, dedicarle tiempo a trabajar, a ser valioso para la sociedad y por otro lado alcanzar esa libertad financiera. ¿Y por qué adoptamos esta mirada? Porque muchos libros de finanzas personales que se han popularizado en los últimos años hablan de el millón de dólares, de ahorrar todos los meses una cantidad de plata y que en 40 años tú logras esto. Y los números dan y funciona. Y puede ser, pero yo no quiero esperar 40 años. Yo creo que hacer un sacrificio a tan largo plazo no me parece tan realista incluso. Entonces, si uno hace los cálculos y todo, uno arma un buen plan y toma riesgo y hace cosas, uno en 20 años, con bastante margen, uno puede alcanzar cosas muy importantes. Y 20 años no es tanto tiempo. Se puede ver como chuta, tengo hoy día 30, a los 50, pucha, puede ser mucho. Sí, pero créanme que cuando uno ya va cumpliendo más años y pasan los años rápidamente, uno dice, bueno, hace nada, eran 10 años atrás y en realidad pasaron muchas cosas y en realidad el tiempo pasa rápido. El tema es que uno tiene que ir haciendo, dando los pasos necesarios para poder acercarse a esa libertad y obviamente todo esto tiene que ver mucho con el ahorro, con la inversión, con educarse. La mejor inversión siempre es educarse en uno mismo y poder aprender cómo hacer todo esto, tomar la decisión por cuenta propia, no dejarlas en que otra persona, un gurú o alguien que uno sigue en redes sociales te diga qué hacer. Sino que uno tiene que leer, tiene que gustarte todo esto también, porque es la única manera de que funcione. Y yo siempre hablo como la guinda de la torta, como algo que evidentemente te puede impulsar aún más en ese logro de la libertad financiera, es el emprender. Emprender de manera particular o emprender ya como un negocio Mm. puro y duro. Y eso yo siempre lo digo como la guinda de la torta, que creo es, hay un libro que me gusta mucho, siempre lo digo, es La vía rápida al millonario, que de hecho hablo de esas vías hacia el final del libro. En esta vía rápida al millonario se habla de que la vía rápida, como lo dice el libro, es el emprender. Pero no es para todos y por eso yo lo hablo como uno adicional, como algo que podría alguien realizar, pero tiene que cumplir ciertas características que hagan posible el emprender y que uno pueda sortear esto que es tan difícil como emprender, que es equivocarse, que es perder plata, que es pasarlo mal, que es muchas veces escucho al cliente y digo, bueno, emprendiste, sí, ya. ¿Y por qué emprendiste? No, para tener más tiempo. Olvídalo, cometiste una muy mala decisión. Uno no tiene tiempo al emprender. Después, sí, si las cosas funcionan, puede lograrse, pero al principio uno no tiene nada de tiempo cuando emprende. Así que la verdad que yo creo en esa libertad financiera intermedia o parcial y básicamente ahí les comento algunas cositas que son importantes para llegar a eso. Y la inversión inmobiliaria no lo toqué y emprender que son estos pilares como para poder construir ese mejor futuro financiero. Sí, yo estoy muy de acuerdo con todos esos puntos porque, claro, la visión clásica de la independencia financiera
es estar trabajando todos los meses, ahorrando un porcentaje, ir invirtiendo, independiente de la estrategia de inversión, pero llegado a cierto monto que, ya sea o por retiros de capital o por rentas pasivas, puedan cubrir tu costo de vida. Esa es como la definición estandarizada que se da respecto a esto, pero eso va a tomar muchísimo tiempo. Y yo no veo el negocio hacerlo demorándonos 40 años porque la vida es hoy. Hay personas que el ahorro lo van a ver como un tema de sacrificio. Yo no, a mí me gusta ahorrar, más que ahorrar me gusta invertir, yo lo paso bien invirtiendo, entonces para mí nunca lo vi como un sacrificio. Pero hay personas que lo ven un sacrificio y que el beneficio viene a demasiado largo plazo. Entonces es muy fácil abandonar ahí. Entonces, al tener metas que son más cortas, como una independencia financiera parcial, que qué sé yo, que las rentas pasivas cubran el dividendo de la casa o el arriendo de la casa o un par de cuentas más o los costos básicos de vida, bueno, eso es bastante bueno. Mm. Porque además que el costo de vida total de una persona, uno lo puede escalar infinitamente. Yo cuando renuncio al trabajo y paso a tener más tiempo disponible, bueno, empiezan a aparecer una serie de anhelos distintos que antes no existían porque estaba trabajando. Y ahora digo, bueno, quiero probar esto, viajar aquí, hacer esto otro. Y eso eleva los números. Entonces, todo ese cálculo que hicimos, bueno, que en 40 años llegamos, llegado el minuto, el cálculo desapareció porque aparecieron un montón de cosas nuevas. Entonces, el emprender puede ser una muy buena mezcla, o sea, de tener rentas pasivas junto con ingresos activos, porque además la vida es muy aburrida sin hacer algo, eh, para acelerar todo este proceso y vivir antes con más libertad. Esa mezcla es muy buena, el Fire lo podríamos bautizar, Ikigai con Fire de este movimiento de independencia financiera. Está Sí. buena eso. Pucha, en realidad nosotros con Álvaro hemos hablado mucho sobre este tema últimamente, porque claro, se cree que uno llega a la independencia financiera y es como un reset, la vida pasada la desecho y ahora tengo que crear una nueva vida, y no es así. Y es mucho más fácil lograr un equilibrio, disfrutarlo, esto que tú mencionas, por ejemplo, trabajar mediodía o trabajar en algo que te gusta. Uno lo ve, hay mucha gente que, y yo partí así este camino, me cargaba mi trabajo, la libertad financiera es la respuesta, pero no es así. O sea, la respuesta puede llegar mucho antes y tal como mencionó Sergio, cuando uno hace lo que le gusta, le apasiona, el dinero ya es un resultado, una consecuencia. Así que es bueno ese concepto que menciona ahí Sergio, como esta libertad financiera parcial. Mm. Sí, yo ahí para complementar el tema de la libertad financiera y este reset, este cambio de mente que uno tiene que tener, me ha pasado con algunos clientes que logran la libertad financiera y, y pasan muchas cosas, pero una de las cosas que ocurren es, bueno, ¿y ahora qué? Ya lo logré. Entonces, ¿qué? ¿Me dedico a gastar plata? O sea, a vivir lo que siempre anhelé. No, porque si por alguna razón llegué a ese punto es porque ahorré mucho, hice sacrificio. Entonces ya no estoy acostumbrado a quizás darme los lujitos que todo el mundo cree que uno se tiene que dar. O en realidad tengo demasiado tiempo, estoy aburrido, quiero hacer cosas. Además también, o sea, el ejemplo más práctico que uno ve en tema de la libertad financiera es la jubilación, que obviamente en Chile la jubilación no es buena y quizás la cantidad de plata que las personas mayores reciben no les da para hacer muchas cosas y entretenerse, pero siempre ocurre, y uno lo ha visto con sus familiares, que alguien deja de trabajar y como que se apaga, como que no necesariamente lo pasa bien, porque igual necesita estar ocupada esa persona. Entonces, no es tan fácil llegar a ese número y decir, ok, de aquí en adelante comienza una nueva vida. Y yo creo que en general muchos objetivos que uno se plantea no son así. Por llegar a la meta, por salir campeón, por lograr un título, por lograr la libertad financiera, de ese momento en adelante no pasa nada. O sea, todo sigue Ah, igual, el mundo sigue funcionando igual y uno tiene que tratar de disfrutar el camino, que eso también yo creo que lo hemos compartido y es como la medalla, el trofeo, la libertad financiera no es el fin en sí mismo, es disfrutar ese camino y hacer que perdure en el tiempo también ese estado de bienestar, felicidad, lo que uno busca, con lo cual se siente contento. mm. Claro. Mencionaste el tema de objetivos, Sergio, que yo soy un fanático de establecer objetivos. En tu visión, ¿cómo uno debería establecer objetivos ligados a esto? Objetivos de largo plazo, objetivos de corto, metas SMART, ¿cómo lo ves por ese lado? Mira, justamente yo diría que ya después de terminado el libro, me he enfocado mucho en el tema de objetivos, metas, sueños.
Para mí el tema de los sueños es algo que me hizo un clic en algún minuto, lo comparto en el libro, y tiene mucho que ver también con el eslogan de la empresa, que eso viene de una agencia que nos hizo una asesoría y identificó esto que es fantástico y que cada día me hace más sentido. Entonces, para mí cada vez el tema de los sueños es algo para mí mucho más importante y quiero tratar de lograr la forma en que la gente pueda volver a conectarse con los sueños. Y no es fácil, es súper complejo, porque naturalmente el día a día, las responsabilidades, la vida adulta nos aleja de los sueños. Entonces, en este proceso de meterme más aún en las metas, objetivos, sueños, yo diría que el sueño es algo lejano, algo medianamente imposible. Y yo siempre lo grafico como ir a ver la final de la Champions League, que es como, oye, qué rico sería, pero qué difícil es. O sea, coincidir con comprar la entrada, viajar, tomarme el tiempo, todo lo que implica es súper complicado, hay que orquestar muchas cosas, entonces, pero puede ser, ¿ya? Y es algo generalmente lejano y uno medio prohibitivo, como que casi que no debería hacerlo, porque es un lujo, de cierta manera. Entonces hay también una cierta culpa de repente de uno lograr ese sueño. Mm. Después vienen los objetivos mucho más concretos, que probablemente ahí todos vamos a coincidir. Es vivir mejor, en una casa mejor, un departamento mejor, tener algo propio. Se repite mucho en nuestros clientes en Chile. Porque sé que la comunidad también es muy grande más allá de Chile. Así que en Chile mucha gente quiere vivir en el sur de Chile. Y está como ese anhelo de comprarse un terreno, construirse una casa, que es un drama, un cacho, es terrible. La gente lo ve como algo maravilloso, pero es Sí, súper, es un dolor de fatal, cabeza. Sí, sí, fatal. así que de eso podemos hablar también. Yo tengo muy buena experiencia al respecto porque yo evité tomar ese camino. Viviendo en el sur, no pensé nunca, jamás se me ocurrió poder comprarme un terreno y construir. Creo que es una muy mala idea. Bueno, en fin, ahí podemos hablar en detalle. Entonces, hay objetivos más concretos, más a corto plazo probablemente, que es, insisto, comprarse una propiedad, tener un auto rico, educarse, metas que son mucho más concretas y más acotadas en el tiempo y quizás también más normales para la sociedad. Que yo creo que eso también es algo que hay que cuestionarse muchas veces. ¿Qué es lo que la sociedad de cierta manera nos ha impuesto? ¿Cuál es el plan que nosotros nos compramos? Y en definitiva, cómo seguimos ese plan, que es muy de imitar al resto y de lo que los papás nos dijeron que teníamos que hacer. Y después vienen las metas. Y ahí hay un concepto que me encantó hace poco tiempo, que son que las metas deberían acercarte a ese objetivo. Y son las metas más de corto plazo. Y están las metas de logro y las metas de hábito. ¿Y cómo lo puedo representar de buena forma esa diferencia? En que una meta de logro es que uno se inscribe a una maratón, a unos 21K, los corre y logró esa meta del logro, terminó la carrera. Pero naturalmente para llegar a esa meta, tú tienes que cumplir metas de hábito, que es que tienes que trotar todos los días o 3 veces a la semana para poder prepararte bien para correr esa carrera y no y terminarla bien. Entonces, es súper bueno a veces que yo creo que todos nosotros en el día a día estamos luchando entre el hábito y el logro. O sea, nosotros llevándolo al ahorro. Necesitamos para construir nuestras metas de mediano o largo plazo ahorrar plata y por lo tanto ponemos la zanahoria, que es quizás ahorrar una cierta cantidad de plata para lograr la libertad financiera, pero tenemos que hacer la pega todos los meses de ahorrar, 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 y eso es el hábito. Entonces ahí es bueno diferenciar. Me hizo mucho sentido esa diferenciación de conceptos y yo creo que ayuda. Entonces, para resumirlo, y esto profundizando de lo que yo establezco en el libro, que es algo más básico con las metas SMART y con los sueños, yo diría que uno tiene que soñar para tener cosas bien ambiciosas, pero al día de hoy uno tiene que establecer metas, ir avanzando en sus metas, lograr objetivos para que después eso se transforme en los grandes sueños que nosotros queremos lograr. Y lo importante es desafiarnos a soñar, volver a conectarnos con ese niño que tenemos o con esos sueños que quedaron ahí escondidos a los 15 años, los 10 años, los 20 años, no tengo idea. Pero eso es súper importante. ¿Cuál es la razón de la importancia de los sueños? Es que uno se vuelve a motivar, se vuelve a interesar por las cosas y le da más sentido al ahorrar, al trabajar,
al hacer los sacrificios necesarios por algo que uno realmente quiere y se vuelve loco por alcanzarlo. Muy interesante eso de los logros, porque creo que lo mencionaba en el hábito atómico, que cuando uno se establece un logro, ¿cierto? El problema es que cuando tú lo logras, tu mente hace un check y dejas atrás, por así decirlo, lo necesario para haberlo conseguido. En cambio, cuando generas el hábito se queda. E independiente que ya hayas logrado el logro, el hábito se mantiene y empieza el staking de hábitos. Ahora este ya funciona en automático, por lo tanto ahora integro otro e integro otro y voy integrando otro y al final en la vida vas acumulando los hábitos que generan al final lo que es tu vida y eso es muy interesante que lo comentes también por la importancia de generar hábitos que te lleven a esa meta o ese objetivo que uno se planteó y que a largo plazo te van a llevar a estos sueños. ¿Qué opinas, por ejemplo, Sergio? Porque mencionaste algo interesante que yo estoy seguro que lo han visto con los clientes, porque a mí también me ha pasado mucho verlo. Es que hoy día los grandes logros, las grandes metas, sí están muy relacionadas a lo que la sociedad nos ha dicho, ¿cierto? Estamos hablando de vehículos, casas y todo lo demás. Pero también como que se ha demonizado un poco, oye, no te compres tu casa propia, no cambies tu auto, porque eso te impide llegar a esta libertad financiera. Pero no sé, ¿qué opinas tú de estas como metas más tradicionales en este camino? Y si es bueno perseguirlas, no, obviamente va a depender de cada persona, pero ¿cómo lo ves en ese punto? Sí, hay algo, por ejemplo, dentro de estas demonizaciones que se instalan, el que hoy día no es necesario estudiar en una universidad, porque hoy día el Sí, conocimiento está gratuito, pero eso yo siempre lo critico porque es de la, de un lugar muy, ¿cómo decirlo? Nosotros, muchos de los que hablan ya son universitarios y ya alcanzamos un nivel mínimo que evidentemente genera bienestar. O sea, el estudiar en una universidad, sacar una carrera, tener una profesión, evidentemente que te pone en una situación ventajosa en la sociedad para lograr mejores cargos y mejores ingresos. Entonces, claro, cuando uno ya lo obtuvo, evidentemente la mirada puede variar respecto a quizás la especialización. O sea, hoy día yo quizás no soy tan amigo de un MBA o de un magíster que no estoy tan claro, no estoy tan seguro de cuál es el valor agregado que a uno le aporta en el desarrollo profesional en estos tiempos. Pero igual son cosas que uno ya ha ido logrando y que habla de esa comodidad de que ya está. Entonces, claro, yo volviendo al punto de, del sacrificar todo por esa libertad futuro, eh, y no hacer cosas. Yo he hecho cosas a lo largo de mi vida que fueron buenas. Comprarme mi primera propiedad cuando pude era algo muy internalizado en nuestra sociedad, del sueño de la casa propia y que había que, si podías, cómpratela. Y lo compré. Y claro, lo único que yo menciono al respecto es que uno tiene que tener una mirada en la compra de una propiedad, ojalá siempre desde un punto de vista de inversión, en el sentido de que comprar la casa más grande, más linda, más costosa, con más lujos, no tiene mucho sentido a mi modo de ver, como también no tiene mucho sentido la lógica de la segunda vivienda, de la casa en la playa. Ese tipo de cosas yo creo que van más allá de lo necesario y yo creo que cuando uno se compra una propiedad, tiene que ser con esa lógica de inversión, de que tengas una estrategia de salida a futuro. Porque yo creo que ustedes lo han vivido, yo también, la mayoría de las personas lo viven hoy día. Uno en una casa no vive más allá de 5 o 7 años, a diferencia de épocas pasadas, en donde uno probablemente la casa de los papás nuestros fue de toda la vida. Uno mm, se mueve, uno quiere cambiarse también de lugar, entonces uno siempre tiene que tener esa estrategia de salida, de no crear algo tan grande que después no te puedas desprender de ello. Tienes que pensar en esa estrategia de salida y eso es una mirada de inversión. mm. Entonces, yo todas las propiedades que he comprado siempre han sido con esa lógica. Ojalá comprar a un buen precio y ojalá que en el futuro, cuando tenga que tomar la decisión de salirme de ahí, sea fácil. Entonces, no está mal comprarse una propiedad. El tema es que tiene que tener una buena salida. Claro. Los autos, soy bien crítico al respecto. Yo la verdad que nunca me han gustado los autos, no tengo nada con ellos. Entonces, la verdad que mientras tenga cuatro ruedas
y ande, está perfecto. Entonces yo creo que ahí uno puede ahorrar mucha plata. Mm. Y la segunda vivienda, o sea, yo he hecho los cálculos y la verdad que no hay nada mejor que pagar caro por un lugar espectacular en Sí. Airbnb y te va a salir mucho más barato que comprarte una segunda propiedad con todos los gastos que implica, las preocupaciones y todo. Puede tener plusvalía, sí, pero eso es bien relativo. Y hay mucha plata que se puede estancar ahí por mucho tiempo que no le estás dando un buen uso. Y además que la segunda propiedad te obliga a ir a ese lugar. Dices, bueno, me compré la propiedad, qué sé yo, no sé, en algún lago por ahí. Bueno, tengo que ir de vacaciones por allá y no puedo ir a otra parte porque, bueno, tengo la propiedad ahí. Claro. Mejor el mundo, mejor ir a distintos lugares. Mientras más libertad, Mochila, mejor. mochila liviana. Y eso Sí, es pues súper difícil, eso es súper difícil también. Nos acostumbramos a adquirir posesiones materiales y después cuesta desprenderse. el peso de las cosas que tenemos es tremendo en algunos casos. Sí. Sí, pero bueno. Oye, Sergio, ya, temas de inversiones, porque ya empezamos a tocar el tema de la parte inmobiliaria, etcétera. En este plan de la independencia financiera parcial, ¿ya? Que por lo menos los Ujú. tres, no sé qué opina la gente que está escuchando, déjenlo en los comentarios, pero en este plan de independencia financiera parcial, ¿qué tipo de inversiones te gustan más? ¿Las que generan flujo, las que generan plusvalía, el mix? Yo me imagino por dónde va tu respuesta, pero quería saber de tu boca cuál es tu opinión ahí. Sí, eh, yo creo, yo me convertí a lo largo del tiempo en la filosofía más de ustedes, más del dividendo, más del Ya, flujo, eh, y que en definitiva uno pueda ir construyendo algo porque mi historia nace desde el mundo del trading, del mundo de comprar barato, vender caro y, y análisis técnico y tradear y creerse el mejor inversionista del mundo porque genera un mayor crecimiento en el tiempo. Lo que demuestra la historia, y lo he podido vivir, y todo lo que hemos hecho trading nos ha pasado, que es súper complicado, es súper desgastante, es súper demandante de tiempo, y por lo tanto estar comprando y vendiendo todo el rato, la verdad que no tiene mayor sentido, a mi modo de ver, hoy en día, porque es súper compleja el costo-beneficio de esa actividad. Entonces, claro, también desde la comodidad de ahora, de tener más patrimonio, de tener algo más construido, uno dice, bueno, ahora me calmo y invierto en cosas que me generen un flujo. Algo por ahí veía a Víctor estos días, felices de que los mercados caigan en estos momentos, porque eso nos hace poder comprar buenas empresas en descuento y que en definitiva no nos da lo mismo si el valor aumenta en el futuro, sino que lo que yo quiero es el flujo, que ya sabemos que algunas empresas han demostrado a lo largo del tiempo generar muy buenos flujos. Entonces yo soy más de esa idea hoy en día, siempre lo he dicho en el ámbito inmobiliario poniendo a la par una inversión en un terreno versus un departamento, no hay por dónde perderse. El terreno no genera ningún flujo, está ahí botado y ahí uno lo que está esperando es plusvalía y la plusvalía quién sabe cuándo llega. En cambio, un departamento genera flujo, genera un arriendo y eso va pagando parte de la deuda que uno puede haber solicitado. Entonces, yo soy más de la idea del flujo. em, y de ir facilitándome la vida. O sea, yo creo que hoy en día también de repente uno invierte mucho instrumento y también la idea yo creo es concentrar y decir, bueno, aquí hay, eh, las cosas que han funcionado son estas y la verdad que me dejan a mí tranquilo. Y la verdad que la conversación que tuve contigo, Álvaro, con ambos en realidad, pero con Álvaro en particular, me dio esa tranquilidad de decir, ¿sabéis qué? Yo me siento cómodo con esto. Esto es lo que encontré que para mí lo que funciona y chao. Y yo creo que eso es súper necesario también, así como descubrir qué es lo que a uno le gusta hacer en la vida. También en el ámbito de las inversiones yo creo que es súper importante descubrir cuáles son los tipos de inversiones que a uno le hacen sentido. Yo eso lo comento mucho con Tomás Casanegra, gran inversor en empresas de valor y de dividendos. Y cuando yo trato de sacarlo un poquito de su ambiente, como que no me interesa, no me meto, chao. Y como que se pone fome, porque es como súper pocas cosas acotadas que él maneja y con las que se siente cómodo. Pero está súper bien. Yo creo que una muy buena filosofía, porque uno no se las puede saber todas. Eso implica mucho esfuerzo, mucho tiempo, y por lo tanto uno va con el tiempo identificando las cosas con las cuales se siente cómodo y que funcionen. Y yo para mí,
la empresa, el negocio es algo súper importante que es naturalmente un generador de flujo hoy en día, ya podemos decir, muy importante, cuesta propiedades y instrumentos de inversión que también tengan esa lógica. Así que yo creo que por ahí va. Y justamente ahora hace poco que escuchamos a Aswad Damodaran, que lo trajimos a Chile. Él hablaba precisamente de todo este mundo del venture capital y todas estas empresas que hablan historias maravillosas y que en definitiva ganan cero y se han dedicado a crecer y salir en los medios a partir de levantamientos de capital, pero que sus modelos de negocio generan cero. Claro. Entonces, ahí yo creo que es súper importante también tener esa visión de identificar las cosas que realmente son negocio y las que no. Y también eso yo creo que es importante dentro de la búsqueda de alternativas de inversión y que uno con la experiencia creo que uno tiene un poquito mejor ojo también para identificar esa opción. Oye, y profundizando en este tema, porque ¿será que quizás nosotros ya estamos más, voy a poner muchas comillas, más viejos? Y, y, y puede ser que de repente uno cuando ya ha pasado varios años, ha ido descubriendo su estrategia o ya ha crecido su patrimonio, tiende a pensar más en el flujo, a hacerse la vida más fácil. Pero por otro lado, creo que se ve más que los jóvenes, obviamente son más temerarios, corren más riesgo y están como apurados por crecer ese patrimonio. ¿Será que, no sé, cómo lo piensas tú? ¿Será que realmente cuando uno es más joven es bueno buscar el crecimiento patrimonial y después quizás hacer un mix? ¿O en realidad conviene al tiro tener los dos? No, no sé, hay un tema de edad también que creo que afecta en las decisiones de inversión. Estoy completamente de acuerdo contigo, yo creo que estás bien, o sea, es natural que así sea. Yo a mí lo que me pasa es que cuando hay gente que critica al otro por su manera de cómo invierte, ahí es donde yo tengo problemas y ahí es donde invalida absolutamente a esa persona que critica al otro, porque al final esta cuestión es muy personal. Ese es el tema, pero yo creo que está súper bien y de hecho súper recomendable que alguien que tiene 20 años asuma todos los riesgos habidos por haber, invierta en tratar de hacer crecer lo máximo su patrimonio y quizás también cometer errores, porque al final no es Víctor que estamos más viejos, tenemos más experiencia, eso suena mejor. Así que yo creo que esto es parte de ganar experiencia en el tiempo. Entonces, la única manera de ganar experiencia en el tiempo es haciendo, es equivocándose, es evaluando cómo uno se siente con cada una de las diferentes alternativas. Yo la he hecho de todas, desde trading, contratos por diferencia, acciones, inversión inmobiliaria, negocios fallidos, eh, opciones binarias, caro sello, así que de todo. Pero yo creo que ahí uno también es súper bueno cuando uno trabaja en este mundo de las inversiones, el haberla hecho toda, porque también uno puede tener una opinión y decir, mira, y uno también no puede ser tan tajante, en el sentido de uno no se la sabe todas, todo esto es muy individual y es como, con esto ándate con un poquito más de cuidado, con esto sí, con esto me parece. Hay que ser cuidadoso también con lo que uno dice, porque de nuevo, todo es muy personal y como siempre uno que tiene hijos y ya han pasado sus hijos por la adolescencia, si tú dices algo, probablemente la otra persona haga lo contrario. Entonces, en general, el ser humano hace poco caso y la única manera de aprender es con la experiencia. Entonces, yo creo que hay que, de hecho, mi hijo empezó a invertir muy chiquitito. Mi hijo ya tiene 24 años y empezó a invertir a los 18 apenas pudo, y se comió toda la caída del 2022 con criptomonedas, con acciones tecnológicas, todo. Y yo nunca me metí, pero me encantó después de ya que había pasado todo. Le pregunto, oye, ¿y ¿liquidaste algo? No, sigo con todo igual. Ah, pero orgullo máximo, qué bueno. Te comiste una crisis, no hiciste nada, la dejaste pasar. Y eso uno lo puede hacer, evidentemente, cuando tiene 20 años. Cuando tiene 40 y cuando tiene que pagar las cuentas, el colegio y todo, es mucho más difícil. Y si ya no has cultivado también ese cuero de chancho, como nosotros decimos, que es haber vivido una crisis y no haber hecho nada, es difícil que después uno lo pueda lograr más viejo. Entonces, yo creo que en las diferentes etapas de la vida, como todos los estudios financieros lo dicen, uno tiene que asumir mucho riesgo cuando es joven e ir poniéndose más conservador con el paso del tiempo. Bueno.
ahí para complementar, yo creo que una persona a los 20 años o 25 años no tiene claro cuáles son sus objetivos de vida, su estrategia, las cosas que quiere. Entonces, yo creo que está muy bien que vaya probando. Y con el tiempo, en la medida que vamos definiendo cuáles son los objetivos, por ejemplo, para mí era muy importante el tener mayor nivel de independencia, trabajar independiente, y para eso, con el tiempo fui definiendo que me importaban los flujos. Entonces empecé a invertir buscando más flujos, ya sea inversión inmobiliaria y dividendos, y después de acciones, y después me fui decantando más por la parte de dividendos porque no quería, o sea, quería concentrar mi tiempo en mi negocio y mi actividad independiente más que lidiar con el arrendatario puntual. Eso no quiere decir que la inversión inmobiliaria para mí sea una mala inversión, ¿no? Simplemente me acomoda más la otra. Y creo que ese es un trabajo que tienen que hacer todos los inversionistas, el descubrir por qué están invirtiendo, para qué, cuál es el formato de vida, porque hay múltiples inversiones para múltiples perfiles. No es que una estrategia de inversión sea superior a la otra. Al final todas podrían más o menos llevarnos a Roma, por decirlo de alguna manera. Todos los caminos llevan a Roma, pero tenemos que encontrar esa parte. Claro, y ahora muchos demonizan la inversión inmobiliaria porque quizás lo dice alguien que ya invirtió, ya ganó o le fue mal, pero ha tenido que lidiar con arrendatarios, no es fácil, estamos viendo un momento no tan bueno, pero en el largo plazo la inversión inmobiliaria ha Ha sido muy demostrado buena. que funciona y por lo tanto probablemente, y el gran problema de los inversionistas que están mirando siempre con el espejo retrovisor, es que ahora dice, una persona puede decir, hoy día no es bueno, pero en 5 años más se arrepiente, porque en 5 años más quizás las cosas anden mucho mejor y todo se eh, cambie respecto a las condiciones que estamos viendo hoy en día. Entonces yo creo que también ahí, por lo tanto, siempre es importante la diversificación, que es una palabra architrillada, pero que es súper necesaria porque uno no tiene la bola de cristal para comprar en el mínimo, vender en el máximo, y la ventaja que nos da la diversificación es que podemos ir aprovechando los diferentes momentos del mercado en función de los diferentes instrumentos que tenemos. Algo que pasó en Chile con muchos inversionistas que les fue muy bien en la década del 2010, inversionistas inmobiliarios, es que de repente habían creado mucho patrimonio y el 2019-2020, entre estallido social y pandemia, decían, tengo tremendo patrimonio, pero no puedo hacer nada con él, porque si lo quiero vender ahora, tengo que sacrificar mucho y no tengo plata catch. Entonces, hay que, yo creo, siempre tener esa mirada de llenar los diferentes tarritos, de tener los huevos en diferentes canastas, como siempre se dice, y por lo tanto mantener liquidez, mantener instrumentos financieros, propiedades, equilibrar la cartera de inversión. Mm. Hay un portafolio que a mí me gusta mucho dentro de las distintas asignaciones de activos que pueden existir. Hay uno que se llama el portafolio del Talmud, que es un tercio en liquidez, un tercio en parte inmobiliaria y un tercio en negocios, ya sea ajenos, acciones de empresa o negocios propios. Y ha mostrado tener bastante rentabilidad ajustado a riesgo esa estrategia. Y la parte inmobiliaria puede ser ya sea en bolsa o con inmuebles tradicionales, pero tener en el fondo ese mix. Hay que tener inmuebles, negocios, etcétera. A mí me gusta Me mucho encantó. ese Soy muy, portafolio. me sumo también a ese grupo de fans. Sí, muy bueno el del Talmud. Hay varios distintos tipos de portafolio que es por asignación de activos y el portafolio del Talmud. Personalmente, el que me gusta más. Yo pensé que te gustaba el cucaracha, Álvaro. No, 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 el cucaracha global, ese es 50-50, Cucaracha creo. global, Ah, anti todo. claro, es un nombre de portafolio ese, Cucaracha global. Es 50% acciones, 50% bonos. Claro. Oye, al final del libro hay una parte bien interesante que quizás podríamos rápidamente hablar sobre cada uno de estos puntos que habla de las reglas de oro, que creo que es un gran resumen consolidado de todo lo que fuiste explicando a lo largo de esto y que son, creo que son 6 o 7 pasos, 8, 9, 10 pasos bien interesantes. La primera habla de la primera meta importante, que es los primeros $100.000 o los primeros 100 millones. ¿Cómo, de dónde salió eso? ¿Por qué es tan importante? Sí, va de la mano con algo que hemos hablado muchas veces con Tomás Casanegra, que es si tú encuentras la mejor inversión del mundo, que te va a rentar un 100% al año,
y tu inversión es cero, ese 100% cero. Es tan simple como eso. Entonces, para que las rentabilidades hagan su trabajo y sean realmente relevantes, sean motivantes, sea algo que realmente te permita pagar alguna cuenta, tienes que tener una cantidad de dinero más o menos razonable. Y esa cantidad de dinero razonable, a mi modo de ver, son esos $100.000, que es un número cerrado, ya sean $100.000, 100 millones de pesos, es un número que ya con una rentabilidad al año del 7-8% te puede generar el poder pagar un arriendo, el poder pagar un colegio de los niños, cosas que sean realmente significativas o pagarte las vacaciones soñadas por un mes completo a cualquier parte del mundo. Son cosas que creo hacen la diferencia, porque esta cuestión, de nuevo, es un sacrificio el ahorrar, es un sacrificio no consumir hoy por consumir mañana. Entonces, evidentemente no es fácil y no se le da a todo el mundo. ¿Sí? Lo mismo, yo que corro harto, correr, claro, uno cuando ya encuentra el hábito, se hace fácil, porque uno ya se levanta a la hora, se pone la ropa, lo hace naturalmente, pero construir ese hábito es muy difícil. Entonces uno tiene que hacerlo agradable, que es lo que habla en Hábito Atómico James Clear. Mm. Entonces tiene que ser agradable esto y por lo tanto para que sea agradable hay que tratar de fijarnos en un monto y yo creo que siempre es bueno setear las expectativas y poner un objetivo concreto, porque la gente dice, ya invierto ya, pero ¿qué tengo que lograr? 100 millones, $100.000 puede ser un muy buen objetivo que tú te plantees como una primera etapa en este camino. Mm. Aparte que es un buen número porque claro, en algún momento hay que hacer el esfuerzo, el sacrificio, ahorrar un poco más, gastar menos, bien. Pero ahí como siento yo que uno puede como empezar a soltar, porque ya es significativo lo que te está rentando y por lo tanto quizás ahí puedes darte un poco más de libertades, de gastar un poco más en otras cosas, porque esta ola ya empezó a crecer. Entonces, es una buena meta concreta, como deben ser las metas, para tenerla como norte. Claro, y era esa la idea de ese último capítulo, de tratar de, ok, ya hablamos un montón de cosas y a mí siempre me gusta ya, pero en concreto, Eso. ¿cómo resumimos esta cuestión? ¿Qué tengo que hacer? Ya, ahí yo creo que muchas veces cuando uno lee o va a charlas, cosas en general educativas, cuesta como decir, ya, ¿qué me llevo? Y esa fue la idea de este último capítulo, de poder llevar a cosas concretas los pasos a seguir. Mm. Claro, esos $100.000 son los más difíciles, porque De provienen, hecho, gran parte de eso va a provenir del ahorro. Todavía la inversión no genera los suficientes flujos. De hecho, los $10.000 primeros, esos son los más difíciles. A mí esa meta de 10.000 es, uf, porque ahí el interés compuesto todavía es muy pequeño. exacto. Ya a los 100.000, quizás ya cuando estamos en la barrera 80.000, ya va a ser medio inevitable que lleguemos a 100.000. Pero de 0 a 10.000, ese es terrorífico. Es terrorífico porque además estamos en la fase que todavía no sabemos qué invertir o cómo hacerlo, etcétera. Estamos recién pasando esos primeros pasos. Y claro, los 100.000 ya empiezan a ser un tema bastante significativo y de ahí en adelante el crecimiento es bastante inevitable, por decirlo de alguna manera. Mm. Pero es muy bueno poner esos hitos iniciales. A mí me gusta la barrera de los 10.000. Los primeros 10.000 Sí, en acciones o lo que sea. buena meta también, pero esos 10.000 probablemente sean trabajo, Es ahorro. trabajo, es ahorro, sí, es ahorro. Claro, claro. Y ahí es donde muchas personas que están comenzando se cometen errores, creería yo, en términos de expectativas, de que casi que porque tengo 1 millón de pesos, ese 1 millón de pesos se tiene que convertir en 10 millones de pesos. No, muy difícil. Tienes que No, hacer una pega extra de seguir metiéndole platita a tu inversión y llegar a ir sorteando esas etapas y ir superándolas más con el ahorro más que con la misma inversión. Y ahí se exageran muchas veces las expectativas. yo creo que ese punto es uno de los más graves, el exagerar expectativas. Pensar que Mm. tenemos 1.000, 2.000, $5.000 y con eso ya listo, somos independientes financieramente, esto va a ser muy fácil, como que le asignamos demasiada responsabilidad a la inversión y la Y eso, inversión no lo va a eso, hacer. eso es muy del trading. Yo te lo puedo Sí. decir con absoluta convicción. Eso es muy del trading. Y el mundo del trading te vende de cierta manera eso. En que tú ya tienes un capital pequeñito. De hecho, hay muchas publicidades, obviamente mucho humo al respecto que dicen ya tenéis un poco de capital y hazlo crecer y genera un segundo sueldo. Es posible si los números no dan. Uno tiene que hacer crecer esa masa de plata para que eso genere un interés, una rentabilidad normal.
Y esa normalidad puede ser un poquito mejor, un poquito peor, pero hay estadísticas, números que son representativos de lo que uno realmente puede conseguir en inversiones. Pero eso es hacer trading, hacer crecer esto de 5.000 a 50.000 es suerte. Y hay libros que hablan de eso, hay gente que lo ha logrado, pero son casos excepcionales. Claro. O sea, por cada uno que lo ha logrado hay como 100, ¿o qué? 100, como 10 millones que han fracasado en el camino. Pero no, al principio es lento. Al principio esto va a tomar tiempo, va a ser principalmente ahorro, principalmente trabajo, moderar las expectativas. Y bueno, y después la cosa empieza a avanzar ya bastante en piloto automático. Bueno, Sí. Tal cual. oye, hay estos puntos ahí bien interesantes, pero para resumirlos en tus palabras, Sergio, ¿cuáles serían ahora sí que ya hemos desarrollado varias ideas, cuáles ahora son los paso a paso que una persona debería seguir para lograr su objetivo económico, independiente cual sea? Sí. A ver, yo creo que es evidente que el ahorro es parte central del proceso. Mm. Y si hoy día te está costando ahorrar, te cuesta llegar a fin de mes, y quizás para acelerar el proceso te quieres endeudar para invertir, porque no tienes ahorros, son atajos que no llevan a buen lugar. Entonces, la primera pega es hacerse el hábito de ahorrar, empezar a construir algo. Y ese construir algo puede ser comprarse una propiedad, puede ser ahorrar, invertir en instrumentos financieros, puede ser empezar a emprender. Si no llegas a fin de mes o no tienes capacidad de ahorro, lo más fácil en ese proceso no es pensar en invertir, es cómo genero 100.000 pesos extras haciendo una actividad adicional a mi trabajo. Al final lo que uno tiene que lograr es tratar de generar esa capacidad de ahorro. Y para llegar a esa capacidad de ahorro, un paso antes incluso, a mí me encanta hacer el cuadrante del flujo del dinero. Que uno, si piensa en ese cuadrante del flujo del dinero, que es llenar esas cuatro cajitas, todos somos, la mayoría somos empleados, luego pasar a autoempleado, que podemos generar ese ingreso adicional de $100, 100.000 pesos mensuales. Luego, ese emprendimiento o autoempleo puede convertirse en el futuro en una empresa, en un negocio. Y la inversión puede ser con 10.000 pesos, con 50.000 pesos, como muy poca plata, pero empezar a manejar el lenguaje, empezar a entender. Yo los primeros pasos que di muy chico fue suscribirme al diario financiero, que fue una gran decisión estando en la universidad, porque en ese momento yo, sin tener mucha plata, igual tenía algunos ahorros, pero tenía muy poquita plata, pero esa poca plata, esos pocos ahorros, mezclado con leer todos los días el diario financiero, fue tremendo aprendizaje de tratar que en ese momento no hay internet, no es como ahora, que hoy día hay exceso de información, pero en ese momento el diario financiero era la manera de acercarnos al mundo de los negocios y eso tratar de conectarlo con ese poquito ahorro que yo tenía. Entonces, yo creo que en una primera etapa es clave poder aprender, poder ahorrar, poder meter los pies en el barro. Y para aumentar esa capacidad de ahorro, pensar en estos cuatro cuadrantes del flujo del dinero. Mm. Y luego ir uno, obviamente, probando, equivocándose, ir avanzando para ir haciendo una mayor acumulación de dinero. Y algunas cosas van a salir bien, otras van a salir mal. Nosotros probablemente todos nos beneficiamos del boom inmobiliario en Chile. Hoy día no es tan fácil por ese lado, pero siempre van a ir dándose oportunidades. Y lo más importante es que también esto es un camino de largo aliento. Son años de años y uno no tiene que apresurarse. Esto también, cada uno le funciona con diferentes timings, pero es un camino largo que uno puede ir eh, aprovechándolo en función de cómo sea la realidad del momento. Sí. En Mm. esa línea, Sergio, y para ir terminando, porque hay un punto que es bien relevante, muchas veces la inversión se ve como un camino solitario. Sí. Ya estoy invirtiendo, tengo que ahorrar, etcétera. ¿Cuál es el rol del entorno? Por ejemplo, qué sé yo, de tu pareja, de tu familia, de tus amigos cercanos. Porque hay muchas personas que quizás crecen en entornos en los cuales no son proclives al ahorro, a la inversión, y se desarrollan en eso y bueno, y tienen estas quizás creencias limitantes o visiones del dinero del entorno. ¿Cuál es, o cómo lidiar con eso? Que seguramente te ha pasado con clientes. Totalmente. No, y a mí también. O sea, yo en algún momento tuve que tomar una decisión bien drástica
de alejarme un poquito de mi familia, a los cuales quiero mucho y son una maravilla y obviamente sigo relacionado a ellos y todo lo que implica, pero hay que tratar de evitar ciertas conversaciones, hay que tratar de evitar decir ciertas cosas porque automáticamente puede venir una frase, un consejo, un mal consejo, un consejo de alguien que no a los consejos que uno no tiene que escuchar. Porque si uno no puede escuchar un consejo de alguien que no ha invertido o de alguien que no ha tenido una buena experiencia porque la escuchó a la vecina del amigo del tío de no sé quién. Entonces, muchas ideas, muchos mensajes nos vienen del entorno y que son muy negativos. Entonces uno tiene que ir armando ese camino propio, es súper importante con quién nos relacionamos, cultivar muy bien eso, la pareja es pero tremendamente importante, o sea, la pareja puede hacer la gran diferencia en un buen resultado, en un mal resultado. A mí me pasó algo muy bonito con un cliente que me decía, Sergio, yo me junto contigo, mi asesor, y llego a la casa y me están esperando mi señora y mi hijo para ver que hablé contigo y cuál fue el consejo y cuál camino tomar. O sea, ahí eso, ¿qué es lo que manifiesta? Es confianza, porque esas cosas del dinero que se habla con un externo se transmite rápidamente al entorno familiar. Y luego también el compromiso de la familia de estar todos en la misma y ir en búsqueda de un objetivo mayor. O sea, es una tremenda experiencia que cuando a mí me la contaron yo no lo podía creer y fue después de mucho tiempo de relación con ese cliente. Entonces, yo creo que es muy, muy, muy importante el entorno, es muy importante de que uno vaya seleccionando a esas personas con las cuales hablar de ciertos temas, como así. Todos dicen siempre que no hay que hablar de fútbol ni de política en un asado el fin de semana. Yo creo que de dinero se habla mucho de que hay que hablar de dinero, pero yo no estoy tan convencido de que hay que hablarlo tan libremente. Y también nos pasa con los clientes, que tenemos clientes que son fans, que les encanta lo que hacemos, que han tenido tremenda experiencia con nosotros y quieren llevar a todos sus amigos a Patrimony. Y no, no funciona así. Porque tú puedes tener una muy buena experiencia con tu asesor, con la empresa, con Patrimony, pero es porque tú te comprometiste en tu proceso. Pero alguien que no se compromete con su proceso, que es muy personal, muy interno, al final es como, ¿quién me puede decir este compadre para hacer crecer la plata? Po? Ya, pues que me diga, a ver, ¿qué hago? ¿Cuál es la No, pues si no se... papita? ¿Cuál es la Claro, papita? ¿cuál es la papita? Ya, pues dime, a ver, ¿cómo se hace esto? No, pues no se trata de eso. Es un proceso mucho más integral que involucra muchas cosas y es muy personal. Entonces, es muy importante el entorno y tratar de el primer entorno son este tipo de espacios de contenido. O sea, yo creo que hoy día en estos tiempos yo soy un fan de los influencers, soy un fan de tu canal, Álvaro, de la pega que han hecho ustedes, porque es el espacio en donde uno puede encontrar compañía, consejo y puede, a través de podcast, de este tipo de material, ir alejándose un poco del resto e ir nutriéndose de cosas que realmente funcionan, en este ámbito en particular. Entonces, yo creo que es muy valioso y muy necesario también que exista y podemos querer a nuestra familia y con la pareja más complicado, porque si ya tenemos una pareja y quizás no están muy en línea con los mismos, con la misma visión, ahí ya es más complicado. Pero bueno, hay que tratar de hacer cambiar a las parejas también, es difícil, pero se Claro, puede y hay que hacer un trabajo ahí de joyería. claro. Eh, Pero los que no tienen pareja, bueno, que sea un filtro quizá el estar Sí, en el mismo barco, es muy importante eso. muy importante, muy importante. eh. Oye, además de podcast, de comunidades, redes sociales y todo, los libros también son una excelente forma de rodearse, de aprender de otras personas, de las experiencias, técnicos también. Sergio, ¿cómo accedemos a este libro? Súper interesante. Un viaje extraordinario. Se puede comprar en Amazon, en Kindle y también en papel. Entiendo que llega sin problema, se demora un poquito, pero llega impreso. En Chile, Busca Libre es la mejor opción, fácil, rápido. Voy a tener que mandar más ejemplares porque seguramente después de este capítulo se va a colapsar las ventas. Ojalá, Así ojalá. que sí.
Así que también está en la librería Antártica, principalmente en Santiago, en varias sucursales, en regiones, en algunas, las más grandes. Pero Ujú. Busca Libre es una muy buena opción. Barato, 13.000 y tantos pesos. Llega rápido. Así que bien. Y Kindle. O sea, la verdad que esos son los principales lugares donde acceder Perfecto. al libro. Y para todas las Claro. personas que nos ven fuera de Chile, que este canal lo ve mucha gente fuera de Chile, principalmente España, está en Amazon. ¿Ya? Libro recomendadísimo, así que muy bien. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, compartiendo vivencias personales, historias, visión. Compartimos muchas cosas, así que bueno, para mí siempre ha sido un placer conversar contigo acá. Mm. Sí, y Para mí muchas también. felicidades por la publicación de un libro, que es un gran proyecto materializado. Sí, y bueno, ahora está la idea de seguir escribiendo. Me ha costado empezar, tengo varias ideas y ese es el problema, que hay muchas ideas, me ha costado retomar, pero quiero seguir escribiendo, escribir muchos libros más. Me encanta esto, yo creo que en algún momento escuché, leí por ahí que hay diferentes maneras en donde la gente consume el contenido que uno quiere transmitir y uno tiene que tratar de tenerlas todas, porque al final hay gente que le interesa más un podcast, otro un libro, otro una charla, otro un curso, y la verdad que mi misión en la vida la tengo clara y es seguir educando financieramente, Sí. estar cerca de personas como ustedes que también hacen lo mismo y generar comunidad para que esto siga creciendo. Así que feliz. Muchas gracias por el espacio, gracias. Me alegro mucho por el crecimiento que han tenido en su canal. Y nada, pues ojalá, bueno, nos vamos a seguir viendo seguro en el futuro. Seguro, seguro que sí. Mm. Un abrazo muy grande, que estén todos muy bien. Dejen todos los comentarios que opinan de este capítulo, pero a mí personalmente me gustó muchísimo, ¿vale? Un abrazo, cuídense mucho, nos vemos prontamente. Chao, chao. Chao. Chao, gracias.